Vamos a volver a uno de los temas que se comenzó a tratar en el inicio de esta semana y tiene que ver con la ley de alquileres, una situación que ha puesto en jaque a quienes alquilamos y también al sector inmobiliario. Es por eso que una vez se ha llegado a un consenso de charlar, y digo una vez porque en política y el ser humano es muy complejo que se ponga de acuerdo, y se trata de, bueno, rever esta ley que está vigente desde el año pasado y que ha traído muchas complicaciones, principalmente para los inquilinos. Y hubo distintas exposiciones durante la semana y entre esos expositores estuvo un santafesino, Lucas Simonielo, que nos acompaña. ¿Cómo está, concejal? Bien, buen día. Muchas gracias. Una semana de exposiciones, una semana de charlas. Decía, es muy difícil que el ser humano se ponga de acuerdo, y más en política. Pero es un tema muy sensible, la ley de alquiler. Sin duda. La verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad de poder llevar datos de la ciudad de Santa Fe, sabemos que nosotros venimos trabajando el tema de acceso a la vivienda y en particular el alquiler. Realizamos un sondeo que terminamos el 31 de marzo y pudimos llevar la percepción de los santafesinos. En Buenos Aires hay mucho de porteño, mucho de centralismo porteño, incluso en las discusiones y en la forma de abordar las discusiones. Así que estamos contentos por haber podido llevar la voz de estos más de 1000 inquilinos e inquilinas que nos han respondido y que es verdad, presentan algunas características particulares, que un 95% no se siente identificado directamente con la ley. En esto creo que también hay que ser responsables, creo que a la ley no creo que haya que derogarla, que hay que mejorarla, hay que conseguir un buen alquiler, hay que mejorar las condiciones del mercado para que eso suceda, sabiendo de que no es solo el instrumento, sino que es el contexto. Con una inflación del 6% en un solo mes, cualquier ley puede, sobre todo la que está atada a un índice como el RIPTE o el índice de precios al consumidor, puede echar por tierra, no tanto por el instrumento, sino por el contexto del bolsillo. Claro, son dos temas puntuales, troncales para discutir. El tema del alquiler, del reajuste de cada alquiler, de lo que es la extensión del contrato, pero también del mercado inmobiliario, porque en Argentina es una generación que vive lamentablemente alquilando. Sin duda, a ver, en el 2001, sí, crisis, 1 de cada 10 argentinos alquilaba, en Santa Fe en particular. Sí. En el 2010, casi 2 de cada 10 santafesinos alquilaban, hogares estaban en alquiler. En este 2022, que estamos en pleno censo, seguramente nos va a brindar que casi 3 de cada 10 alquilan, lo que significa más de 25.000 hogares. ¿Y en qué contexto también se sanciona la ley? Por eso hay que verlo. Se sanciona en un contexto de congelamiento de precios, de un aumento del dólar que se había disparado, de un determinado sector que había accedido tal vez a algunos créditos, incluso hipotecarios, que estaban también sufriendo la inflación, en un contexto muy difícil que lo seguimos viviendo y por lo tanto nos tiene que alertar a ver el instrumento, pero también cómo modificar el contexto, porque sería medio ingenuo o mentiroso decir que por solo modificar la ley las condiciones van a cambiar. De hecho, los inquilinos e inquilinas vienen teniendo problemas con la garantía, sí, con cómo se calculan las comisiones, con cómo se paga el sellado. Está claro que pagar 2 veces el sellado y 2 veces las comisiones en 6 años no es lo mismo que pagarla 3 veces. Por lo tanto, eso es positivo para el inquilino. Pero claro, positivo cuando lo mirás en la película completa, no en el bolsillo de cada día con una inflación tan alta como la que tenemos. Justamente ese es el tema, ¿no? Ver cuáles van a ser las propuestas y que de alguna manera sea equitativo, porque el mercado inmobiliario también se vio duramente afectado por esto. Para esto hay que tener datos. Nosotros llevamos datos de la ciudad de Santa Fe y también el llevar los datos de la ciudad de Santa Fe es que no solo nos guían los datos de la ciudad de Buenos Aires. Claro. No es la misma la condición del mercado inmobiliario y de los propietarios en ciudad de Buenos Aires, que puede haber mucha más concentración que la que tal vez hay en Santa Fe. No es lo mismo cuando se habla de las viviendas vacías en Buenos Aires, que tienen datos, 139.000 viviendas vacías en 2019, cuando Santa Fe no tiene. Por eso hay que avanzar en poder saber de qué hablamos cuando hablamos. Sin duda es un problema de acceso a la vivienda. El alquiler resuelve 3 de cada 10 hogares en su acceso a la vivienda, pero creo que no es solo eso. Estamos en un contexto donde los más jóvenes solo tal vez podemos pensar en el alquiler y hasta ya dejamos de pensar en el procrear. La única línea de crédito disponible hoy en el mercado para poder acceder a la casa propia. Así que creo que estos números y esta posibilidad que tuvimos, y agradezco a la diputada Ximena García por abrir las puertas de la Comisión de Legislación General, tiene que servir para que Santa Fe cuente con estadística propia, pueda alzar la voz y que podamos seguir trabajando entre todos, más allá de las diferencias políticas, por el acceso real a la vivienda. Porque muchos vecinos y vecinas de la ciudad no se vean
expulsados o por el precio o por el contexto, tal vez a vivir lejos de la ciudad, lejos de su trabajo, lejos de su espacio de sociabilización, porque uno de los datos también importantes que nos marca el sondeo que hicimos es que 5 de cada 10, el 50% define dónde alquila por ubicación. Y por eso cuando vos los ves en relación al precio y en relación a sus ingresos, vamos a ver cómo se alza y cómo repercute cada vez más el ubicarse en un determinado lugar en relación a sus ingresos. Hay muchas variables, creo que reducir a que solo tocando la ley de alquileres se va a resolver este problema, insisto, sería ingenuo. Creo que el instrumento puede ser mejorado, pero el contexto debe necesariamente ser mejorado. Tu mirada en lo personal, de tu participación y la participación de las distintas entidades en estas charlas para reformar la ley de alquileres, ¿es posible un entendimiento mayor? ¿Es posible llegar a un acuerdo? ¿Es posible mejorarlo? Yo creo que sí, aunque bueno, a veces en Buenos Aires se ve todo como más exacerbado, como el Boca River, como la grieta de un diálogo de sordos. Nosotros apostamos desde nuestra mirada a que con datos podamos plantear y pensar en segmentación de propietarios. No es lo mismo quien tiene 100 propiedades que quien tiene una propiedad. No es lo mismo quien no puede acceder a ningún tipo de garantía y acceder al alquiler, cuando en la misma ley está regulado el Plan Nacional de Alquileres y el Gobierno Nacional no ha dicho nada sobre esto. No es lo mismo a un estudiante. Son situaciones distintas. Creo que la ley y desde nuestra parte llevamos datos de la ciudad de Santa Fe como otras localidades, como otras ciudades importantes que tienen una composición relativamente parecida a la nuestra, para que sean tomadas en cuenta las diferencias, para que podamos abordar a un punto en común de acuerdo y para que efectivamente trabajemos todos para tener un buen alquiler. Claro, y que no lo que se defina sea simplemente con la mirada puesta en Buenos Aires, sino para el resto de la República Argentina. Por eso creo que lo importante es que construyamos datos. Nosotros desde el Observatorio de Data Encuentro venimos trabajando en esta materia. Por eso después en el Consejo Municipal hemos presentado propuestas específicas que tienen que ver con, por ejemplo, acceso al crédito o acceso al suelo. En acceso al crédito, exención del derecho de edificación, la posibilidad de edificar arriba de la casa de sus padres, por poner un ejemplo, porque ahí hay suelo. Sí. Y contar con la condonación de multas en caso de que no hayan registrado el plano de mensura. ¿Con esto qué te quiero decir? Que a cada uno lo suyo. El gobierno local no puede otorgar un crédito hipotecario, es imposible, pero sí puede facilitar el acceso a un montón de herramientas, en alquileres, a la mediación, a la intermediación, a que las expensas estén claras, a que sepamos cuándo es la común y cuándo es la ordinaria, y en materia de vivienda, a que el trámite sea ágil, a que tengamos exenciones tributarias, tal vez chicas, pero locales, y a que le facilitemos a todas las personas que tienen alguna duda el menú de respuestas, porque las preguntas son normalmente parecidas, pero claro, las personas no están acostumbradas ni a construir permanentemente ni a lidiar con el alquiler permanentemente. Bueno, hablabas, y eso en la última consulta, de construcción, de procrear. ¿Cómo está esa línea en la ciudad de Santa Fe? ¿Cómo están los santafesinos? Bueno, va lento. Nosotros estamos permanentemente a disposición en relación a brindar asesoramiento sobre si pueden o no. Esto de poder construir arriba ha sido una buena herramienta que hemos sancionado y he recibido muchas consultas de personas que no se veían como beneficiarios a la hora, porque no tenían lote, cuando en realidad las familias sí tenían un lote y podían ampliar un nuevo hogar en el mismo suelo. Obviamente eso tiene que ser coordinado, controlado. La ciudad necesita brindar más oportunidades en relación al acceso al suelo. Necesitamos tener y discutir desde la ciudad central el acceso a los loteos. Pensemos en la cantidad de loteos que hay en el área metropolitana y lo difícil que es generar suelo urbano de calidad en la ciudad de Santa Fe, con lo que implica después para el área metropolitana en términos de transporte, en tiempo y lo que tiene que ver con servicios, porque a veces todos nos entusiasma mucho discutir y vivir en una ciudad de 15 minutos, pero no todos pueden vivir en una ciudad de 15 minutos. Hay algunos que en esta hora están manejando más de una hora para poder llevar a los hijos a la escuela o para poder venir a trabajar. En definitiva, nosotros seguimos muy de cerca cada una de las líneas de crédito Procrear. Hoy está vigente la de construcción, donde tenés que tener terreno propio o puede ser el terreno de un familiar directo. Esperamos que, y esto también he recibido reclamos, que las familias que salieron sorteadas allá por octubre de las viviendas del Parque Federal sean efectivamente notificadas de cuándo se les va a entregar las viviendas, porque también hay gente que ahí está alquilando, hay gente que se le vence el contrato por estos meses y necesita tener la previsibilidad, ya que sortearon en octubre, de cuándo van a poder acceder a la vivienda que ya han sido beneficiarios. Principalmente por la afectación al bolsillo, ¿no? Tal cual, es así. Por ahí en momentos electorales uno tira rápido el sorteo
y tiene que ser responsable también a la hora de saber cuándo esa familia que va a ser beneficiaria efectivamente va a entrar, porque está en el medio prórroga, mudanza, garantías, en definitiva también un stock de viviendas que puede ser aportado para más familias que quieren y que necesitan alquilar. Lucas, muchas gracias. Gracias a vos.